Cordial saludo, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sección de protagonistas. Hoy con un invitado protagonista de la reciente contienda. Hablamos del abogado Carlos Parra, segundo en las elecciones a la alcaldía de Bucaramanga, con casi 39.000 votos el pasado 29 de octubre. Estará en el próximo cuatrenio como representante de la oposición en el Consejo, en el que desempeñará un papel relevante en el nuevo contexto político. Su relación con el nuevo alcalde, Jaime Beltrán, quien fue su compañero en el Consejo en el periodo anterior, plantea preguntas importantes sobre su rol y las dinámicas políticas. Buenas noches, Carlos, bienvenido a Protagonistas Oro Noticias. Bueno, gracias por la invitación, Carlos Julio, y aquí estamos contándole a la gente, pues después de este arduo trabajo de elecciones, cómo nos fue nuestro análisis y la perspectiva para lo que viene. Bueno, un poquitico ya relajadito, descansando. ¿Sí? No, la verdad, los días justo después de que terminen las elecciones, usted tiene que hacer el trasteo, rendir cuentas, hacer la contabilidad, tiene que pasar el limpio y después ya puede descansar un poquito. Bueno, ¿cuál será su enfoque principal como concejal de la oposición en el próximo cuatrenio? ¿Planea hacer oposición total al gobierno de Jaime Andrés Beltrán o considera apoyar algunos de sus proyectos? Pues yo tengo una misión, que es, uno, yo construí un programa que se llama Para que Bucaramanga Funcione, que tiene propuestas construidas desde los barrios, desde los gremios, desde los sectores, desde las distintas organizaciones, y quiero que eso se vuelva realidad vía proposición del Consejo. Pero mi rol fundamental, el que me encomendaron 39.000 personas, es el de cuidar la administración pública, el de vigilar que no se parcele, que no terminen en las experiencias que he tenido Bucaramanga. Entonces, pues ambos papeles. Nosotros tenemos una frase con la que desarrollamos nuestro ejercicio, que es denunciamos y con la misma fuerza proponemos. Y eso es lo que voy a hacer allá. Bueno, dado que compartió el consejo con el nuevo alcalde, ¿cree que esa experiencia pasada les permitirá trabajar juntos, como lo acaba de decir usted, en proyectos de interés común a pesar de sus diferencias políticas? Pues nuestra relación en el consejo fue cordial. Sí. Él ejercía su oposición, yo ejercía la mía y fue cordial. En el periodo electoral, pues ya hubo una guerra sucia brutal que yo tuve que denunciar ante la Fiscalía al exconcejal Jaime Beltrán. Y digamos, siempre hemos tenido claro, tanto él como yo, que representamos opciones políticas distintas. Distintas por sus alianzas, distintas por la forma de concebir la política, por el fondo. Pero también hay puntos en los que la ciudad se encuentra más allá de las opciones políticas. Ejemplo, la integración metropolitana es un tema que se comparte. Pero eso no es óbice para que yo deje de mostrar las diferencias, porque la agenda de ciudad, hay que decirlo, es una agenda en donde se encuentran muchos puntos que tienen una naturaleza técnica, no ideológica. En esos puntos yo no tendré problema en decir, vea, esto lo creo que es razonable, esto no. Pero los puntos donde tenemos una diferencia de fondo, no voy a dejar de decirlos ni por un segundo, ni por ninguna razón del mundo, porque yo estuve 4 años allá en el Consejo y a mí ni me pudieron callar, ni me pudieron comprar. Ahí estuve haciéndole oposición a Juan Carlos Cárdenas, a pesar que en su momento lo apoyamos. Ahí estuvimos en un ejercicio riguroso, que esperen lo mismo de mí este periodo. ¿Cómo planea representar y dar voz a los ciudadanos que lo eligieron como concejal en sus labores legislativas? Eso es casi 30.000. Sí, esta vez es más complejo que cuando me elegí concejal. Sí, claro. ¿Por qué? Porque usted tiene un rol que es el de la curul de oposición. Entonces, planteo un ejercicio que voy a empezar este fin de semana. ¿En qué consiste? La curul de oposición es un ejercicio traído de los países que tienen un sistema parlamentario, donde existe el líder de la oposición. Y ese líder de la oposición tiene algo que se llama un gabinete en la sombra. ¿Qué es eso? Que es una estructura paralela a la de la administración con personas que tienen vocerías que le hacen veeduría directa a la administración en un tema específico. Diga usted, desarrollo social, tránsito, etc. Pues yo quiero organizar algo así por gente voluntaria cuyo capital social esté al servicio de la ciudad y pueda ayudar a hacer veeduría. Entonces, este fin de semana vamos a integrar una veeduría que se llama En la calle nos vemos, como nuestra campaña, que tenga el propósito de toda esa gente que construyó una opción, de ejemplo, candidatos al consejo, candidatos a ediles, algunos electos, otros no, organizaciones sociales, toda la gente que nos apoyó, que pueda hacer veeduría estricta en un ejercicio sistemático, integral, porque esto es mucho más complejo que representar a 6.000 personas. Entonces yo espero que, por ejemplo, llega usted la dirección de tránsito, pues usted tenga la vocería de un grupo de personas específico haciéndole veeduría a tránsito,
Así un ejercicio de oposición puede ser integral, ambicioso, serio y sobre todo, pues útil para la ciudad. Además, Carlos, eso es muy interesante porque realmente hay un partido, hay una agrupación política, porque hoy todo el mundo quiere fungir como veedor, pero con algunos intereses ocultos. Pues para nosotros es vital que esos ejercicios de veeduría sean vistos como incluso aliados del interés general. ¿Por qué? Le tengo muchos ejemplos de veedurías útiles para la ciudad. La veeduría del Dámaso Zapata. Es una veeduría que puso en advertencia los errores que se estaban cometiendo, que puso en advertencia las fallas, que le avisó a la ciudad muchas cosas que estaban pasando. Así que uno pudiera integrar todas esas veedurías que existen en alimentación escolar, en infraestructura, en 3 principios clave para nosotros: en infraestructura, cultura y control. Si nosotros integramos esas veedurías en esos frentes, le vamos a hacer pues algo bastante útil a la ciudad. Usted habla de lo que puede ser la presencia ciudadana, de esos 39.000, los que participaron igualmente como candidatos a los distintos cargos de elección popular, pero tiene planes de establecer alianzas con otros concejales o partidos políticos para fortalecer su influencia y capacidad de impulsar cambios desde el Consejo en la administración y en la ciudad. Pues le digo, no es mi prioridad, que el que nos quiera acompañar en este ejercicio, no van a hacer algo, nos acompañe, que el que quiera hacer veeduría y control político lo haga, pero también le digo, ejercer un papel de meterme a decir qué opina cada quien y es un ejercicio... Pero usted como cabeza no lideraría. Pero ¿cuál es mi propósito? Que la gente que integra el Consejo se dé cuenta que a pesar de que hay 90.000 personas que votaron por el alcalde, hay 120.000 personas que no. Y que con eso ellos se den cuenta que también esas 120.000 personas necesitan quien las represente. Si ellos quieren unirse a representar esas opciones políticas, pues ahí está. ¿Cómo ve el papel de la oposición en la democracia y cuál considera que será su contribución más significativa en el Consejo? Además, el ejemplo de Jaime Andrés Beltrán, segundo hace 4 años, hoy alcalde electo, lo pone a usted en la mira, según su trabajo que haga legislativo, de ser de nuevo aspirante al primer cargo de la ciudad. Pues dice la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, una democracia sin pesos y contrapesos no es democracia. Sí. Una ciudad sin consejo que haga contrapeso al alcalde no tiene democracia. Eso pasó ya en Bucaramanga en el 2015, cuando todos eran un comité de aplausos del alcalde, parcelaron la administración pública, fue el escándalo de Manantial de Amor, todo en el consejo estaba bien, pero en la ciudad estaba mal. Entonces, pues yo qué espero, nivelar los poderes públicos. Esa es mi función fundamental, eso es lo que la gente espera de mí, porque eso es el servicio que uno le presta a la ciudad. Usted apoyó hace 4 años al actual alcalde Juan Carlos Cárdenas, como lo señalaba hace unos minutos, pero luego terminó distanciado. ¿Por qué? ¿Qué lo separó? Pues el ejercicio de nosotros es al interés general. Y cuando Juan Carlos Cárdenas se separó de los principios alternativos por los que nosotros votamos, como por ejemplo no clientelizar la administración, una lucha que para nosotros es muy importante, contra la corporación ambiental y la mala administración de los recursos, y empezó a mangualarse, cuando empezaron a aparecer contratos amarrados, nosotros dijimos que está por encima, un ejercicio que acompañamos en elecciones o el interés general, y para nosotros por encima siempre está el interés general. Entonces, en los primeros meses mandamos una carta al partido diciéndole, este señor, a pesar de que lo acompañamos en elecciones, está traicionando los principios por los que fue elegido. Y mandamos 6 puntos. Esos 6 puntos fueron puestos en conocimiento del partido y los 4 años restantes, pues estuvimos en el ejercicio rígido, intenso de oposición, lo cual no es óbice para que dejáramos de presentar proyectos. Yo presenté más proyectos que ningún otro concejal y no solo presenté, logré que fueran aprobados a punta de argumentos. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. El pasado lunes, el alcalde electo Jaime Andrés Beltrán anticipó aquí en Oro Noticias algunos nombres del comité de empalme. ¿Cuál es su opinión sobre las personas que lo integran, como Marta Pinto, Juan Camilo Montoya, María Juliana Acevedo, el exconcejal Antonio Sanabria y algunos candidatos como Diego Tamayo? Bueno, pues vi alguna comunicación que dice, aquí está representada toda la sociedad humanguesa. Tengo que decir que la sociedad humanguesa está representada por organizaciones sociales, por grupos, ahí creo que hay una parte de la sociedad humanguesa. Eso es el primer, digamos, impresión que tengo. Valoro que esté la academia, eso es importante, y que pueda hacer un rol independiente, técnico, porque está invitada a la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces, eso es valioso, que esté la academia ahí es valioso y, digamos, espero que preste ese servicio. Y le anticipo algo, yo voy a pedir que en esa función de líder o representante de la oposición
también se me permita estar en algunos espacios. ¿Por qué? Porque yo también hice oposición a Juan Carlos Cárdenas y tengo que saber qué recibe el alcalde. Así que voy a pedir eso, que me permitan, así no esté ya en ejercicio, estar en algunos espacios, porque para mí es clave. Saber qué recibe el alcalde es fundamental para que luego no puedan decir algo diferente. ¿Ha considerado postularse a nivel nacional en futuras elecciones como las del 2026? ¿O su enfoque, Carlos, estará hasta el final del cuatrenio que iniciará el 1 de enero de 2024? Pues han pasado 2 días después de elecciones y sería anticipado decirle qué queremos electoralmente. Ahorita pero usted en el fondo como que no quería quedarse con esta representación, ¿no? Pues yo le contaba que para mí estos años en el Consejo pues fueron años muy intensos, donde incluso sacrificamos todo, o sea, me refiero a la familia, a muchas cosas, y pues por eso yo lo pensé un par de días, pero por encima de eso están las consideraciones de usted qué representa y qué hace. Pero, ¿qué va a pasar electoralmente? Es algo que yo no le puedo anticipar. Sí. Ni siquiera incluso es mi preocupación inmediata. Mi preocupación inmediata es cómo queda la ciudad, qué va a pasar con estas nuevas configuraciones políticas. A mí me preocupa que en el departamento y el municipio hay 2 opciones políticas que tienen 2 rasgos en común. Uno, que reencauchan estructuras políticas que nosotros confrontamos, los Villamizar, los Aguilar. Y también, pues me preocupa cómo se va a articular eso con el gobierno nacional, de quien, así yo sea independiente, creo que es fundamental que esté articulado por el bien del municipio. Finalmente, Alianza Verde, el resultado de lo que han sido estos comicios, no hablando del país, sino hablando del departamento de Santander y concretamente aquí de Bucaramanga, Carlos. Bueno, pues el resultado es el producto del trabajo. Nosotros consideramos que fue un resultado favorable en el contexto nacional. En el contexto nacional, las estructuras políticas tradicionales se reencaucharon en todos lados. En Medellín, también en Barranquilla, en Bogotá en una parte, o sea, en todo el país se reencaucharon esas estructuras. Y en ese escenario tan hostil, pues nosotros pudimos sacar esta representación en el Consejo de Bucaramanga, sacar una representación en la Asamblea de Santander, con Ferley obtener una votación muy considerable. Bueno. Entonces, en un momento donde todo el país giró, por un lado hacia la derecha, pero también hacia las estructuras políticas tradicionales, nosotros después de esa tempestad decimos, aquí seguimos de pie. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos. Ya entonces confirmado, Carlos Parra, abogado, ejercerá ese rol que le permite la Constitución tras ser segundo en las elecciones del pasado domingo como el líder, la cabeza de la oposición en el Consejo de Bucaramanga. Muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, Carlos Julio, y decirle a todos los espectadores que como siempre, antes o después de elecciones, que en la calle nos vemos. Bueno, Carlos Parra, segundo en las elecciones del pasado domingo, nuestro invitado esta noche en Protagonistas. Los dejamos con un sorteo más de la Cula Noche y la invitación mañana 7:30 de la noche aquí en Oro Noticias para estar bien informado.